Hoy vamos a hablar de un tema que impacta directamente en la rentabilidad de las empresas y ese es el costo que implica cuando un talento clave se va de tu equipo. Y para ello tengo como invitado especial a Daniel Mejía, quien es experto en la parte organizacional y sobre todo cuenta ya con más de 10 años de experiencia con equipos multidisciplinarios. Así que para mí es un placer. Daniel, bienvenido. Gracias María, el placer es mío de nuevo aquí contigo hablando de estos temas tan relevantes y de gran valor. Pues me encanta tenerte en este podcast de equipos de alto rendimiento porque, pues por la misma experiencia que tú tienes y que me has compartido en las ocasiones que hemos coincidido, pues me gustaría que ahora nos compartas un poco más a fondo sobre esta experiencia que tú tienes, Daniel. Así que para empezar, me encantaría que nos compartas un poquito a qué te dedicas para aquellas personas que no te conocen. Claro que sí. Yo actualmente me dedico a transformación organizacional, liderazgo de equipos y gestión pues de proyectos que también van de la mano con toda la transformación organizacional. Llevo más de 10 años liderando equipos y aprendiendo día a día de lo que se debe y no se debe hacer, que es parte de Ok, lo que vamos a conversar hoy. pues me encanta y además, pues Dani nos visita desde Colombia. Correcto, desde Colombia. Medellín Excelente. exactamente. Excelente. Oye, y bueno, algo que me gustaría, con lo que me gustaría empezar es justo preguntándote, ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en esta parte de los equipos multidisciplinarios? Bueno, como les decía, pues en la trayectoria uno va viendo la interacción con las personas y la importancia que tienen en una organización. Entonces, claramente uno empieza liderando, pero bueno, no lidera, ¿cierto? Empieza siendo un jefe, empieza siendo algún rango, pero va entendiendo lo que es liderar y sobre todo los beneficios de realmente ser un líder y de la importancia que tienen las personas. Entonces, cuando vi esos resultados y vi cómo esos comportamientos y la conservación de talento y demás eran tan importantes para un equipo de trabajo, para una organización, para las mismas personas, me fui metiendo más en el tema, ¿cierto? Siempre de la mano de las metodologías, de allá y de la gestión de proyectos y de las nuevas tendencias, de la mano pues con cómo optimizar el rendimiento de las personas, pero poniéndolas por encima del proceso y de otras cosas que también iremos conversando. Excelente. Oye, bueno, algo, yo también estuve trabajando muchos años con equipos y pues sé lo difícil que es el poder desarrollar un equipo y sobre todo convertirlo en un equipo de alto rendimiento. Y dices, bueno, al inicio te cuesta mucho trabajo desarrollar ese equipo. ¿Cómo le has hecho tú con esa experiencia? Es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Hay que alinear, hay que entender a las personas de manera individual, que es algo que eh, se explica mucho a los directivos y cuando hay un cambio de cultura, los líderes deben leer a las personas, no a un equipo, porque cada persona tiene motivaciones diferentes, formas de pensar diferentes, de acuerdo a su edad, a su enfoque, a su misma profesión. Entonces, es un proceso de empezar a leer a tu equipo y de tener claros los objetivos, muy claros, y ser hábiles en la alineación de lo que se hace en el día a día con un objetivo estratégico de una organización. Entonces, conectar eso es ser ese orquestador entre los recursos, lo que tenemos, las personas y lo que finalmente hay que lograr para ser rentables y sostenibles, es una labor que vas aprendiendo y vas madurando. Pero no es algo que suceda rápido, es algo que debes analizar, ir estructurando y ya pues va madurando y vas cada vez haciendo lo mejor y aprendiendo porque nunca se deja de aprender. Es correcto, ¿no? Y además cuando estás liderando al equipo, o sea, empiezas y como bien dices, al inicio te cuesta mucho trabajo, después conforme vas conociendo a las personas, pues ya es más fácil. Sin embargo, siempre hay cambios y puede ser que llegue una persona nueva o se va una persona y entonces
te vuelve a mover todo el equipo y tienes que volver a empezar. Exactamente. Ahí hay una curva que el equipo vuelve y como pierde el ritmo, pero hay que retomarlo y es normal, hay que entender que es normal. Cuando un miembro del equipo se va, hay movimientos, hay desacomodación, pero la habilidad del líder es importante ahí para tomar al equipo y realinearlo y sobre todo al nuevo miembro, pues alinearlo también a la cultura. Cuando hay cultura, eso se da más fácil. Entonces es muy importante tener buenos cimientos de cultura, donde la persona que llega absorbe lo que ve, lo que siente, incluso cosas que no estuvieron en una inducción, por ejemplo. Pero cuando hay una cultura sólida, eso se da y eso es importante tenerlo claro como líderes, como directivos, como gerentes, porque ahí empiezan las ganancias en no hacer reprocesos, en temas de costos innecesarios, y finalmente los resultados, que vuelvo y digo, es lo que esperamos, ¿no? Ok, oye, pero lo que te decía, o sea, normalmente ir desarrollando ese equipo, pues cuesta tiempo y trabajo. Sin embargo, cuando alguno de los integrantes de tu equipo se va y sobre todo cuando es un talento clave que aporta mucho valor al proyecto o a la función que tú estés llevando a cabo con el equipo, normalmente, pues a veces no somos conscientes de todo el impacto que tiene ese movimiento. A veces decimos, ah, bueno, pues solo es de reemplazarlo, o sea, ya se fue esa persona y vamos a traer una nueva y eso tiene un costo. Entonces, muchas veces solo vemos el costo de hacer ese cambio del recurso humano. Pero de acuerdo a tu experiencia, ¿qué otros costos están implícitos en este cambio? Claro que sí. Inicialmente, pues creo que para todos sería claro que hay unos costos muy claros, identificables, de reemplazar, entre comillas, a una persona. Los más visibles, ¿no? El tema de reclutamiento, de proceso de selección, las entrevistas que generan un costo de alguna manera, y si se hace con plataformas o con externos, terceros, pruebas que también pueden ir en plataformas, en herramientas, con el tiempo de profesionales que tienen que estar allí en las evaluaciones, en las entrevistas, el mismo proceso de contratación, el onboarding. eh, Solo hasta ahí ya tenemos un 20 a 30% del salario anual, Ok. en muchos casos. Ahora, una vez contratas, sigues teniendo costos, sigues teniendo unos ítems que se pierden del radar y es los que debemos tener muy presentes. Hay una curva de aprendizaje de esa persona no va a llegar a tener el mismo rendimiento que Ujú. tenía la otra persona. Ok. En estos días hablaba de un tema similar al que estamos hablando hoy, eh, y un gerente me cuestionaba, me decía, pero pues yo he cambiado personas y hasta llegan mejores personas que las que tenía y no veo problema en eso. Pero analizando, se refería a personas muy operativas. Ujú, Y ujú. aquí estamos hablando de personas claves en los equipos. Hay cargos que por su naturaleza, sí, es muy fácil sustituir, pero estamos hablando de personas claves que incluso son activos de información de una organización, que tienen no solamente su trayectoria profesional, sino el conocimiento de la organización y de su producto, de su proceso. Y eso no está escrito, eso está en las personas. Entonces, en esos casos, que quien llegue tenga el mismo ritmo o entregue los mismos resultados, no es rápido. Está entre 6 meses a 2 años Ok. para que la persona dé siquiera algo similar, nunca igual, pero similar a lo que la otra persona hace. Entonces, cuando ya ves ese panorama de no solamente es conseguir a la persona, sino lograr que llegue al mismo nivel, a la velocidad de ejecución, a la innovación, a la misma productividad que tenía, a la calidad en las decisiones que tomaba por conocer el entorno, el contexto de la organización, va a tardar tiempo. Mientras tanto, ¿qué sucede? Ese costo oculto que hay ahí, entrego menos, entrego menos.
reduzco la velocidad del equipo. Los equipos van a la velocidad del más lento y probablemente sea el que llega el más lento, porque hasta ahora se está acoplando. Entonces frena al resto del equipo. Eso te implica menos entregas. Menos entregas puede ser menos facturación. Entonces, en cada organización esto se podría medir diferente. Pueden ser valores bastante importantes y significativos. La misma salida de una persona clave puede incentivar que otras personas del equipo también se vayan. Así me ha Entonces, pasado. súmale los mismos costos exponencialmente por quienes también decidan irse porque tenían conexión con ese líder, con esa persona, ya no van a trabajar igual y en ese movimiento de personas pues también pueden haber ese desequilibrio y una afectación al equipo en general. Entonces, se siguen incrementando los costos, se siguen incrementando los reprocesos, el tiempo que se dedica a cada una de estas personas para alinearla, para entrenarla, a veces costos de formación, que tampoco lo habíamos mencionado, y puede que la persona que llegue requiere una formación, incluso en los mismos productos o servicios de la empresa, y eso es tiempo de alguien que tiene que dar esa formación, de la misma persona que tiene que aprender y sacar ese tiempo para lograrlo, ahí hay otro costo. Em, y bueno, ya pues tenemos en la calidad también, como les decía, no es lo mismo que entregaba la otra persona. Ujú. Entonces puedes tener muchas devoluciones y es algo que he notado en varias organizaciones que empiezan a incrementar las devoluciones por calidad, sea en un servicio o en un producto. Ok. Eh, y es algo que no lo ven. O sea, te están devolviendo esto, está afectando tu imagen, la satisfacción del cliente, o sea que podríamos llegar a pérdida de clientes también. Entonces, en un momento mira todo lo que hemos abordado y visualizado de costos que probablemente en el día a día no lo notamos o no lo anticipamos de lo que puede suceder cuando una persona clave sale de una organización. Ok. Oye, bueno, y entonces, ¿qué métricas recomendarías tú que se puedan medir para poder calcular esos riesgos perdón, esos costos que tú estás viendo? Claro, esa pregunta es súper importante porque finalmente a un CEO se le habla en esos términos, en indicadores, en dinero, en cómo me veo impactado en mi negocio. Y hay dos grandes grupos. Digamos que estamos hablando de, bueno, el impacto que tiene la pérdida, pero también cómo evitarlo. Entonces podemos tener unos indicadores previos, preventivos, donde está, pues, por ejemplo, indicadores de compromiso y sentimiento que llaman. Estos miden la temperatura emocional de la organización. Un empleado que se siente ignorado, por ejemplo, es un empleado que ya está buscando. Está buscando ofertas, está buscando oportunidades. Eh, Hay una pregunta que probablemente hemos visto en alguna oportunidad y es qué tan probable es que recomiendes trabajar aquí a un amigo, por ejemplo. Esa la hacen algunas organizaciones. Ahí se está midiendo la métrica de lealtad por excelencia. Entonces allí ya estás testeando, sondeando cómo está las personas versus su sentir en la organización. El índice de satisfacción como tal de los empleados, también obtenido a través de encuestas de pulso frecuentes, pueden ser breves, anónimas, para medir el clima en tiempo real, porque las organizaciones son cambiantes, los equipos son cambiantes. Entonces, no me puedo ir tranquilo con que ahora en abril me dijeron que estaban bien y no vuelvo hasta el otro año a preguntar, no, debo hacerlo constante. Medir la tasa de participación, si el porcentaje de personas que responden esas encuestas o asisten a eventos opcionales,
que es una manera de medirlo, es señal de desconexión emocional. Si hay desconexión emocional, hay algo que atender allí. Hay indicadores de crecimiento y de desarrollo. El Ujú. talento valioso se va cuando siente que se ha estancado. Claro, son perfiles que tienes que retar, que mantener activos. Entonces, el techo de cristal que se llama interno es el principal motor de fugas. Hay también una tasa de promoción interna, porcentaje de vacantes cubiertas por talento propio. ¿Sí? Porque muchas veces hay vacantes, pero buscan afuera. Entonces, también hay que medir, bueno, qué oportunidades estamos dando al interior. Si siempre contratas fuera para cargos altos, el mensaje es, aquí no hay futuro. Ok. Entonces, tener cuidado con ello también. El ratio de formación por empleado, inversión en horas o presupuesto incluso de capacitación, cómo estás atendiendo la parte de crecimiento. Y el tema de liderazgo y relación. La gente no renuncia a las empresas, eso hay que tenerlo claro. La gente muchas veces renuncia a los jefes. Ok. Entonces es vital monitorear la gestión del mando medio, la rotación por un líder o un departamento. Si la mayoría de renuncias vienen del mismo equipo, ojo ahí, el problema no es el mercado, es el líder de esa área. Ok. Entonces son varias cosas que se pueden medir, incluso de salud y bienestar. El burnout no lo podemos dejar afuera. El costo real a veces se paga en salud. El agotamiento es un asesino silencioso, lo llaman, del talento. La tasa de absentismo que es medida en muchos países, incluso por normatividad, un aumento repentino de ausencias cortas, suele ser señal de estrés crónico, de fatiga o que están en búsqueda activa de empleo, por ejemplo. Eh, y el uso de vacaciones. Así, Ok. las personas realmente están descansando y preferiblemente no fraccionadas, que tomo un día, que tomo 2 días, porque no habría un descanso real. Y todo esto contribuye a esa pérdida de personas clave. Parece que estuviéramos hablando de cosas diferentes, pero no, todo esto está detrás de eso. Y esto es preventivo, como digo. Está la otra parte, la parte posterior. Ya se fue, ya se fueron. ¿Qué debo medir para el impacto que tuvo esa salida? ¿O cómo me doy cuenta que esto que estamos diciendo es real, que tiene un impacto real en la organización? Entonces hay que medir el impacto en la productividad y la operación, que decíamos ahorita, es el rastro más inmediato. La salida de un experto, digámoslo, genera un cuello de botella, por lo mismo de que mencionábamos, por la experticia técnica, por lo que ya sabía esa persona, el lead time, el tiempo de entrega, si hay un aumento en el tiempo que toma completar proyectos o entregar productos sin el dueño del proceso, que era esa persona probablemente, las decisiones se ralentizan. Entonces, la tasa de error de retrabajo la pueden medir y el conocimiento tácito, si se va con esa persona, quienes quedan suelen cometer más errores por falta de experiencia específica en lo que hacía, aumentando los costos de calidad y las devoluciones que hablábamos hace un momento. El cumplimiento de OKRs, uno ve impacto en los OKRs, en los KPIs del área, la caída en el porcentaje de metas alcanzadas, por lo que hablábamos, la velocidad no es la misma, no entrego lo mismo. Entonces, finalmente allá lo voy a ver. En el trimestre posterior a la salida de una persona clave, es el indicador más claro de la dependencia del talento. Ok, bueno, Eh, ya me compartiste así como varios costos que tú ves implícitos dentro de, bueno, más bien cuando se da este cambio, que se va alguna persona clave de tu equipo. ¿Y qué te diría ahora? La siguiente pregunta sería, ¿qué puedes hacer como para evitar que se vaya? Porque también hay empresas que veo que sí se dedican al desarrollo de sus equipos y que eso les ayuda a evitar, pues, a reducir sobre todo la rotación de personal. Entonces, ¿qué tienen en común esas empresas que sí se dedican a desarrollar a sus equipos? claro.
Entonces, lo mejor de todo esto es prevenirlo, ¿cierto? Por lo que vemos. Hay que invertir en ello, hay que priorizar a las personas. Es lo que más claro debemos tener. Las personas son lo primero. Incluso para un CEO, un directivo que quiera priorizar sus rendimientos, sus ingresos, su utilidad, aún así le conviene priorizar a las personas. Ok, Entonces debe ser lo principal. Priorizar a las personas, ¿qué es? Entender a las personas, ser más cercano, ser cuidadoso con la cultura de líderes que tienes en tu organización, que sean líderes cercanos, que también prioricen a las personas, que sepan balancear la parte de técnica, pero también la parte humana, lo que hay detrás. Muchas veces las competencias duras que llamamos eh, se consiguen y más hoy en día con la IA y demás, cada vez pierde menos valor el tema técnico, pero detrás lo que hay en la persona, las competencias blandas, en lo que más debemos fijarnos. Entonces, desde que estamos en un proceso de selección, si yo priorizo a las personas, me enfoco más en eso, que en una gran cantidad de títulos, de competencias técnicas, fijarnos más en las personas. Y ya estando la persona vinculada, eh, ocuparnos de esas personas, ¿sí? De sus retos personales, de lo que los motiva a cada uno, de cómo va a ser su proyecto durante la estadía en la organización, ok. si van a crecer, si no. Ya mencionamos algunas cosas, si en la organización hay oportunidades de crecimiento, de ascenso, ahí ya estamos previendo una salida de personas claves. Entonces, en la práctica, si tienes a las personas conectadas con unos objetivos, tanto de equipo como de organización, eso también es clave. Vas a tener personas a largo plazo, vas a tener personas que van a estar ahí. Permitir la innovación, la propuesta, las ideas, pongámoslo a lo personal, si yo estoy en un equipo así, si me escuchan, si puedo proponer, si me siento retado también, pues voy a querer permanecer allí, voy a querer estar allí. Entonces, invirtamos en formación, invirtamos en espacios de equipo, invirtamos en buenos líderes, en entrenamiento de esos liderazgos, en metodologías que hagan ameno el trabajo. El trabajo no tiene que ser estresante, no debe serlo. Hay un estrés, hay un nivel de estrés normal de todo trabajo, pero cuando se vuelve constante es de cuidado, incluso Claro. en términos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces son cosas que yo priorizaría y que previenen estos temas. Excelente, pues muchas gracias, Daniel. Se nos termina el tiempo muy rápido, pero bueno, quiero agradecerte por esta información que nos compartes, porque efectivamente en muchas empresas en las que doy consultoría muchas veces no ven todos los costos que están implícitos cuando hay un cambio de personas y sobre todo, como decíamos, de una persona clave. Y bueno, no, me quedo yo con esta reflexión con respecto a lo que tú nos estás platicando, de que pues a veces la gente piensa que la persona se va y que es un problema de recursos humanos, porque finalmente recursos humanos es quien la va a liquidar y quien va a traer a un nuevo recurso. Sin embargo, cuando ya te pones a analizar todo esto que tú nos estás compartiendo, pues nos damos cuenta que no es un problema solo de recursos humanos, sino que es un problema por falta de liderazgo y que además es un problema que impacta directamente en la rentabilidad de las empresas, porque hay muchos costos ocultos que no los vemos, pero como bien dices tú, esa curva de aprendizaje pues hace que muchas veces se retrase la entrega a los clientes y entonces pues impacta también a nuestros clientes, ¿no? Y normalmente las empresas pues vivimos de nuestros clientes. Entonces, gracias por esa información y bueno, ¿qué me quedo con? Me quedo con esto que dice, pues la rentabilidad no depende solo de la estrategia, la rentabilidad depende de la capacidad de desarrollar a las personas y de hacer que se queden en la empresa. Y como bien lo dijiste, pues muchas veces las personas se van no por la empresa, sino por el jefe que tiene. Exactamente. Me encanta, muy bien. Pues si nos quieres compartir tus redes sociales, Daniel. Claro que sí, en LinkedIn, Daniel Mejía, y también pues como Quality Systems Colombia, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Excelente, pues no sé si tengas algún libro.
o tuyo o de alguna otra persona que nos quiera recomendar sobre estos temas de cómo podemos tener una visión más amplia de todo lo que implica el cambio de una persona que nos afecta en el equipo. Estoy en eso justamente, así que próximamente tendremos libro, por ahora las redes y, bueno, y la página web también, qsc.com.co. Ok, oye, no sabía que estabas escribiendo un libro, pero muchas felicidades. Muchas gracias, espero pronto anunciártelo. Gracias, pues nos vemos, Daniel. Claro que sí, María, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.